y quiero volver a repetir esto, el tema de por qué Dios, y creo que es válido decirlo, preguntarlo, ¿por qué Dios permitió el pecado en el mundo? Porque si no admitimos que Dios permitió el pecado en el mundo, entonces se le salió de control, es algo que escapó del plan de Dios, entonces Dios creó el mundo y de repente, ¡ay! Pecó la humanidad. Híjole, ¿qué hago ahora? Imagínense Dios así de que se me salió de control, ¿no? Entonces, podríamos pensar eso, hay gente que piensa eso. Ahora, hay otro extremo, hay gente que piensa que Dios es el culpable. Es que es muy diferente a decir que Dios permitió el mal, a que Dios tuvo la culpa del pecado, ¿no? Son cosas distintas. Cuando yo digo Dios permite el mal, estoy admitiendo que Dios en su sabiduría, en su plan, permitió la entrada del pecado en el mundo, mas no es el autor del pecado. Eso es lo que quiero aclarar también, porque quizá algunos me están malentendiendo con cuando digo permitió, ¿no? Ahora, volviendo al punto, es un tema muy complejo. Creo que debemos admitir que bíblicamente es casi imposible llegar a una conclusión única acerca de por qué Dios permitió el mal en el mundo. De hecho, hay varias visiones de por qué pasó eso y aquí quedaron expuestas esas visiones sin yo comentarlas. Hay personas que dicen, Dios permitió el pecado en el mundo para que pudiéramos amarle de verdad, porque si Dios nos creó con esa capacidad de responder a su amor, Él quiso que respondiéramos libremente a su amor. Entonces Él permite el pecado para que nosotros podamos experimentar lo que es la libertad de amar a Dios sin estar atados a esa responsabilidad de amar a Dios. Hay gente que opina eso. Hay otros teólogos que opinan que Dios permitió el mal en el mundo, como dijo Mario Vega, y yo estoy muy de acuerdo con esa postura. Es la postura que yo en lo personal veo a través de la escritura. Dios permitió el mal en el mundo porque sabía que permitir el mal en el mundo iba a ser más bello, más hermoso, iba a tener un propósito de acuerdo a su plan para mostrarnos su carácter y mostrarnos a su hijo. Esa es una idea que yo no la inventé, sino que viene desde un autor que se llama Agustín de Hipona. Y yo estoy muy de acuerdo con esa idea. De hecho, Agustín de Hipona dice, Dios permitió el mal en el mundo porque él creía que al permitir el mal en el mundo, él podría sacar un mayor bien que impedir el mal en el mundo. Es algo como que de repente así nos está en la cabeza, ¿no? Dios permitió el mal en el mundo porque Él estaba seguro que al permitir el mal en el mundo iba a obtener un bien mayor a impedir el mal en el mundo. O sea, Dios es lo que dice Agustín de Hipona desde su reflexión acerca de el pecado, ¿no? Entonces, quizá no podemos explicar completamente por qué, por qué Dios permitió el mal en el mundo, por qué Dios permitió el pecado. Pero lo que estamos seguros es que esto no se escapó del plan de Dios. Esto no se escapó del plan de Dios. Esto formó parte del buen plan de Dios para su mundo que había creado. Porque si no admitimos eso, tenemos un gran problema. Entonces hay algo que se le escapó a Dios. Entonces Dios no es tan soberano en su creación. Dios no tiene control de todo. Entonces de repente algo se le salió de control a Dios. En lo que sí debemos de estar de acuerdo en eso. El pecado no se salió del control de Dios, más bien formaba parte de su plan. No sabemos por qué Dios lo permitió, pero podemos estar seguros que formaba parte de su plan. Algunos teólogos han dicho incluso que Dios permitió la entrada del pecado al mundo, porque aún, eso ya es una deducción más, que yo no la abrazaría tanto, pero dicen, aún si el pecado no hubiera entrado en el mundo, dicen estos teólogos, él hubiera llevado a Adán y Eva a conocer a su hijo. para Él manifestar hubiera su amor. revelado, sí, gracias Amparo, sí, para manifestar su amor, sí, pero más que eso, la creación ya refleja el amor de Dios, para manifestar a Jesús. Entonces, estos teólogos dicen, aun cuando el pecado no hubiera entrado en el mundo, dice, este teólogo se llama Edmund Clowney, dice, aún Dios hubiera llevado a Adán y Eva a conocer a su hijo, porque el propósito de la creación, si nos damos cuenta, es la consumación de todas las cosas en Cristo. Él es el alfa y el omega, ¿no? Entonces,
Creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema de que podemos hablar mucho, pero quizá no sabemos el por qué, y eso debemos de ser muy honestos en admitirlo. Debemos de informar esa respuesta del por qué desde la Biblia, desde la palabra de Dios, no desde nuestros sentimientos, no desde lo que nosotros creemos que Dios cree, sino desde la misma palabra de Dios, ¿no? Y desde la misma palabra de Dios podemos estar seguros que la caída es un instrumento también en las manos de Dios. Así como el diablo es el diablo de Dios, porque cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que el diablo no tiene poder en sí mismo, el diablo está subordinado a Dios y está muy claro en Job, ¿no? Dios, el diablo le pide permiso a Dios, porque el diablo, aún el diablo es un ser creado y existe, se escucha medio extraño eso, pero para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios, no existe de una forma independiente por ahí como un rival de Dios al mismo nivel, que puede vencerlo o que puede hacer algo. No, existe para los propósitos mismos de Dios. Cuando ves el libro de Job, te das cuenta de esto, ¿no? Dios es capaz de tener control y dominio aún sobre el diablo, ¿no? Entonces, Dios tiene algo que hacer con la caída, sí. Dios tiene algo que decirnos con la caída, sí. Entonces, ¿por qué se dañó todo? ¿Por qué se dañó todo? Eh, Debido al pecado, debido a la caída. No sabemos muchas cosas acerca de por qué Dios lo permitió, pero todo se dañó por la caída. Pecado y esclavitud. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, del 15 al 18, que somos esclavos del pecado. Dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. No somos robots. Decidimos obedecer al pecado. Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen. Se fue el sonido, pastor, no se escucha. No, no se escucha. No se escucha. No se escucha, pastor. De hecho, ya ni se ve. Ya se vio. Ay, perdón los problemas técnicos. Ya me veo, me escucho. Hola, hola. Sí, ya se ve y se escucha. Perdón, no sé qué pasó, pero entonces, el pecado actúa de dos maneras básicas en nuestra vida. El pecado nos esclaviza, pero también nos inculpa, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, lo dice Romanos 6:23, ¿no? El pecado opera de estas dos formas en nuestra vida. Nos esclaviza y nos condena. Queremos pecar, somos esclavos del pecado, estamos atados al pecado, no podemos liberarnos del pecado, pero también somos culpables de ese pecado. No somos víctimas solamente del pecado, somos culpables delante de Dios por ese pecado. Y entonces, eso es la realidad de todos los seres humanos. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Toda la humanidad, todo ser humano vive bajo una realidad de pecado, ¿no? Eso significa que el primer ser humano nos representó delante de Dios y falló, y entonces todos fallamos con él. Toda la humanidad cayó también.
con Adán. Entonces, por cuanto todos pecamos, vivimos en esa realidad rota, nacemos en esa realidad rota. Eso significa que no es ser humano que no necesite reconciliarse con Dios, ¿no? No es ser humano que nazca y intuitivamente quiera a Jesús y quiera la salvación. Nadie nace deseando a Dios. Todos nacemos enemigos de Dios. Estamos en contra de Dios. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es algo radical, es algo que nos alcanzó a todos. Entonces, el pecado nos hace adorar falsos dioses, en primer lugar, falsos dioses. En segundo lugar, nos hace usar la creación o amar la creación de manera desordenada. No usamos las cosas como deberíamos usarlas. Lo usamos para nuestro beneficio, para nuestro placer, para nuestro nombre. Y en tercer lugar, nos engaña acerca de nuestras identidades, nos da falsas identidades. El pecado opera desde estas formas en el corazón de todas las personas. Falsos dioses, falsas maneras de salvarnos. Una falsa manera de salvarnos es creer que nosotros estamos a cargo, ¿no? Todo el tiempo de nuestra salvación. Salvos por nuestras acciones, salvos por nuestra teología, salvos por nuestra oración, salvos por nuestra lectura bíblica. O sea, son cosas que, aunque son buenas, las usamos para ganarnos el cielo, ¿no? Cosas también malas, como por ejemplo, creemos que si nosotros encontramos ese placer, esa realización en otras cosas como sustancias, como la vida sexual desordenada, como el trabajo, un montón de cosas, ¿no? Buscamos llenar nuestros corazones y buscamos ser nuestros propios salvadores. Entonces hay dioses falsos, hay formas de amar la creación de formas rotas y equivocadas, pero también hay falsas identidades, ¿no? Entonces el pecado nos ha llevado a estar en esa situación. Hay una frase de David Foster Wallace que me gusta mucho compartir en esta parte, porque el pecado, si bien hace todas estas cosas, el pecado nos hace adorar aquello que no es Dios, nos hace supremo aquello que no es Dios. Entonces, no sé si alguien quiera ayudarnos a leer esta frase, porque el pecado no se trata principalmente de hacer cosas malas, como pensamos muchas veces, o de romper reglas, o de vivir de forma inmoral en primer lugar. Eso es lo que está en la superficie, eso es lo que todos vemos, pero lo que el pecado hace es que nos lleva a adorar cosas que no son Dios. Entonces, no sé si alguien puede ayudarme con esa lectura. Dice, todo el mundo Azul, por favor. Adora. Ay, perdón. Noreli, ¿le podemos dar la oportunidad a Azul? Creo que ya empezó. Sí, gracias. Gracias, perdón. Dice, todo el mundo adora. La única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos. Y la razón apremiante para tal vez escoger algo de tipo divino o espiritual para adorar es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si es de ellas de donde extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes bastante. Adora tu cuerpo, tu belleza y tu atracción física y siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrar sus huellas, morirás 1.000.000 de veces antes de que finalmente te golpeen. Adora el poder. Terminarás sintiéndote débil y temeroso, y necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio miedo. Adora tu intelecto, ser visto como alguien inteligente y acabarás por sentirte un idiota, un fraude, siempre al borde de que te descubran. Pero lo insidioso acerca de estas formas de adoración es que son inconscientes, son posiciones preestablecidas. Gracias, Azul. Todo el mundo adora, dice David Foster Wallace. Él no es cristiano, él no era cristiano. De hecho,
dio este discurso, uno de sus últimos discursos antes de suicidarse, ¿no? Entonces es tremendo como todos somos adoradores de cosas que no son Dios. Todos adoramos algo. La pregunta no es, oye, ¿tú adoras o no adoras? La pregunta es, todos adoramos algo. Y como dice Romanos, cambiamos al Creador por la creación. O sea, ese es nuestro gran problema. En la caída eso es lo que pasó. Invertimos las cosas, ¿no? Entonces, adoramos lo creado en lugar de adorar al Creador. Y creo que esta frase nos ayuda a entender la naturaleza del pecado, ¿no? No adoramos a Dios de forma natural, sino que decidimos adorar cosas de la creación. Y esa es la esclavitud de la que hablamos, ¿no? Y aún nosotros, los que creemos en Cristo, debemos de luchar contra esa falsa adoración, porque sucede que somos expertos en maquillar nuestros dioses reales, lo que realmente adoramos, ¿no? Porque como ahora somos cristianos, nos cuesta mucho trabajo admitir que creemos en Dios, creemos cosas correctas acerca de Dios, pero funcionamos como adoradores de dinero, del cuerpo, del poder, del intelecto también. Y es por eso que eso tiene que ver con nosotros también, ¿no? Hay gente que en la iglesia que adora el dinero, es gente que diezma mucho, que ofrenda mucho, que es muy fiel en esta área, pero no porque ha reconocido que Dios es un Dios generoso y le ha dado a su único hijo que murió por él en su lugar y tiene todas las bendiciones espirituales en Cristo, sino que adora tanto el dinero que él cree que si da, pues Dios le va a dar mucho, ¿no? Entonces, su corazón no está en Dios, en lo que Dios ha hecho por él, está en el dinero, ¿no? Hay gente que también es cristiana y dice, bueno, es que yo me tengo que cuidar porque mi cuerpo es templo del Espíritu, ¿no? Y disfrazamos también esa adoración de muchas maneras, ¿no? Entonces, dedicamos mucho tiempo a nuestro cuidado, a nuestro cuerpo de una forma idolátrica. Ahora, no es que el dinero esté mal, ni tu cuerpo está mal, pero lo que está mal es, eso existe, pero no para ser adorado. Eso existe para ser usado para la gloria de Dios, para que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, pero lo usamos de formas idolátricas. Idolatramos el poder. Todo el mundo quiere las plataformas, ¿no? Ahora que tenemos plataformas virtuales, todos queremos plataformas, todos queremos compartir algo y que todo el mundo nos siga, que nos dé likes, que nos vean, ¿no? Y decimos, es que es para la gloria de Dios, quiero compartir algo, claro, pero ¿cómo te sientes si nadie le da like o si nadie lo comparte, ¿no? No te hace sentir bien, no te hace sentir mal, ¿no? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? ¿Adoramos el intelecto también los cristianos? Sí, también. A veces creemos que nuestras posturas teológicas son superiores y que quienes no creen como nosotros, pues son cristianos de segunda categoría, ¿no? Entonces, quiero que veas esta frase de esta persona que ni siquiera es creyente porque nos habla de algo muy profundo también acerca de nuestra idolatría. Juan Calvino escribió acerca de la idolatría que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Ahora, quiero que pienses acerca de esto, que pienses acerca de la caída, que pienses acerca de lo profundo que estamos esclavos a dioses falsos. Y tú también todavía eres esclava de esos falsos. Necesitas el evangelio en tu vida. Necesitas que la obra de Cristo venga y te informe acerca de tus dioses falsos también. Y es algo que no nos gusta, ¿no? Creemos que esto trata de gente que está allá afuera, ¿no? Creemos que eso trata de la gente que tiene una virgen sota o una santa muerte en su casa. Y sí, es verdad, pero también tiene que ver contigo. También tiene que ver contigo. También tiene que ver conmigo. ¿Cuáles son los dioses falsos que has disfrazado, que adoras, que están en el altar de tu corazón? Porque cada día necesitamos entender y hallar que Cristo es el único verdadero Salvador. Todo Salvador que no es Jesús es un falso Salvador. Y somos expertos en inventarnos falsos salvadores. De eso trata esta segunda parte de la historia de la redención. Yo creo que te preguntes de forma muy honesta cuáles son tus falsos
salvadores? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son esos pecados respetables? Esos pecados que, Dios, no te metas con esto, ¿verdad, Dios? Métete con todo lo demás. Mándame a las misiones, mándame a servirte, mándame a hacer todo, pero esto es mío, esto no se toca. ¿Cuáles son en tu caso? ¿Cuáles son en tu caso? Porque no podemos avanzar hacia lo siguiente, que es la redención, si primero no entendemos cómo funcionan nuestros corazones, si primero no entendemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Nuestra necesidad más grande es ser rescatados, es ser salvados. Si solamente necesitáramos mejorar nuestra vida, si solamente fuera cuestión de que nosotros, bueno, yo siento bien cuando hablan de Dios, no sé, entonces eso no es redención. Necesitamos entender que nuestra necesidad más grande es ser rescatados, ser redimidos, que nuestro estado natural es no adorar a Dios, al Dios verdadero. Entonces, si nuestro estado natural no es no adorar al Dios verdadero, ¿cuáles son esos dioses falsos en nuestra vida que todavía siguen ahí, que todavía están ahí acosándonos todos los días? Todos los días necesitamos poner a raya esos dioses falsos, porque seguro están ahí. Si alguno de nosotros que estamos acá dice, no, es que, pues eso no aplica para mí. Si alguno de acá decimos, no, es que cuando yo creí en Cristo ya, pues todo eso se fue. Quiero decirte que no, que la vida cristiana es un proceso, que estamos en un proceso de santificación. Y si no entiendes que santificación significa confrontar dioses falsos en tu vida, amores desordenados en tu vida, identidades falsas en tu vida, entonces no sabes lo que es la vida cristiana. Porque eso tiene que ver con nosotros también. Y tú no vas a poder ayudar a las personas en la plantación de iglesias a confrontar sus ídolos personales, sus dioses falsos, sus identidades falsas, si tú no eres experto primero en saber cuáles son las tuyas, en permitir que el evangelio te refleje profundamente en tu corazón y encontrar esos dioses falsos que hay, esos ídolos, esas cosas que tú dices, si yo tan solo tuviera esto, yo sería feliz. Si yo tan solo fuera esto, yo sería feliz, yo estaría completo, ¿no? Esta visión del pecado es muy profunda porque tiene que ver con deseos. A veces nos vamos a la parte de cumplir las reglas, pero antes de cumplir las reglas, Dios quiere que nuestros deseos amen al Dios detrás de las reglas. Por eso me encanta cómo empieza Éxodo, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Dios, antes de dar los mandamientos, dio una historia. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, de donde eras esclavo. Necesitamos entender primero eso. ¿De qué Dios nos está salvando? Nos está salvando de esas deidades falsas, de esos dioses que no son dioses, pero que nosotros hemos puesto en altar en nuestro corazón. Porque no podemos avanzar a Cristo si no entendemos esto primero. Entonces, ¿qué es lo que tú adoras? ¿Qué es lo que tú adoras? A veces es muy obvio, a veces no tanto. A veces es muy obvio, pero si no entendemos esta parte del pecado, que es esclavitud y condenación al mismo tiempo, no podemos avanzar a la siguiente página. Si tú crees que esto no tiene que ver contigo, de verdad no salgas a plantar iglesias porque vas a hacer un daño tremendo a las personas. Si tú crees que eso no tiene que ver contigo, mi consejo pastoral es no salgas a plantar iglesias porque vas a hacer un daño tremendo en la vida de las personas. Si tu vida es perfecta, es linda, si crees que amas a Dios con todo tu corazón y puedes hacerlo sin confrontar tus pecados, sin tu necesidad de Cristo, no salgas al campo misionero, no vayas a plantar iglesias. Porque no estás predicando redención. Estás predicando obras, estás predicando tu testimonio, pero no estás predicando el evangelio. Entonces, es muy importante detenernos aquí, todos nosotros, porque esto tiene que ver con nosotros.
Tiene que ver con cuáles son esas cosas que adoramos más que a Dios. Y si crees que estoy exagerando lo que estoy diciendo, porque se vale, si tú piensas que estoy exagerando lo que estoy diciendo, si tú piensas que tu vida es una vida de mucha victoria sobre el pecado y ya te vas casi al cielo, léete Romanos capítulo 7. Léete Romanos capítulo 7, ¿no? O sea, la última página de nuestras vidas no es condenación, estoy de acuerdo con eso. La última página de nuestras vidas no es que el pecado nos está venciendo, pero tienes que entender que tu lucha fundamental en tu corazón es Dios el Señor de tu vida, es Dios el único Dios en donde encuentras significado, felicidad, el sentido de tu vida, tu identidad. Es Cristo y lo que Él ha hecho en donde encuentras estas cosas, o estás obteniendo de tu maternidad, de tu trabajo, de tu ministerio, de tu pareja, de tu teología, de tu llamado, todas estas cosas. Hay gente que encuentra en su ministerio su identidad, y si no está haciendo algo, no tiene sentido su vida. Hay gente que encuentra en su maternidad su identidad, y si le sale algo mal, no tiene sentido su vida. Hay alguien que en su trabajo encuentra su identidad, y un día que tiene un mal día en su trabajo, ya, no tienes identidad. ¿Y Cristo? ¿Por qué murió Cristo entonces? ¿No? Hay una historia muy chistosa de esto, porque hay un pastor que le pidió visitar a una chica, ¿no?, una vez, y esta chica tenía problemas de autoestima muy fuertes, y entonces este pastor fue a visitar a esta muchacha, y cuando está con ella, este pastor pues lleva todo su arsenal, ¿no?, del evangelio, y le dice, oye, vengo a decirte que Dios te ama, Cristo murió por ti, que no deberías sentirte despreciada, desanimada. Y le dice ella, claro, pastor, yo sé que Cristo murió por mí, yo sé que Cristo fue a la cruz por mis pecados, yo sé que cuando muera voy a estar en el cielo. Y le dice, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es ese problema que hay en tu corazón? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás deprimida? Y ella dice, porque ningún chico en la universidad me hace caso. Entonces, te das cuenta de la dinámica de tu corazón. Nos puede dar mucha risa esta historia, pero así es nuestro corazón también, ¿no? Decimos, claro, yo sé que Cristo murió por mí, yo sé que Dios voy a mi lugar, yo sé que cuando muera voy al cielo, pero ¿por qué no tengo suficiente dinero? ¿Pero por qué mi esposo me hace la vida tan miserable? ¿Pero por qué mi trabajo no me llena tanto? ¿Pero por qué no puedo tener una vida sexualmente activa para realizarme como todos los demás? Entonces, tu verdadero Salvador está en tu cabeza, pero no está en tu corazón, ¿no? Ese es el problema de esta chica y ese es el problema de muchos de nosotros, ¿no? Creemos las cosas correctas y en tu cabeza está el Dios correcto, pero en tu corazón están otros dioses que te esclavizan y te siguen culpando y te siguen acarreando condenación porque no eres capaz de identificar esos falsos dioses en tu vida. Entonces, esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque te puede dar mucha risa esta historia, ¿no? De que esa muchacha, ¿verdad?, está enfocada en cosas mundanas, ¿no? Tú también y yo también vivimos así. Y la vida cristiana es una constante confrontación de esos falsos dioses, de esos falsos amores, de esas falsas identidades. Pero, de verdad, quiero invitarte a que te pongas a pensar profundamente en esto que estamos hablando, porque los cristianos somos los más expertos en disfrazar nuestros ídolos personales. No nos gusta reconocerlo. Nos gusta, somos expertos, fíjate, somos expertos en identificar los ídolos de otras personas, pero creo que eso es nuestro gran problema. Tenemos que volvernos expertos. El Evangelio te dice que debes volverte experto en identificar tus ídolos personales. ¿En dónde estás encontrando tu aceptación? ¿En dónde estás encontrando tu felicidad? ¿En dónde estás encontrando tu realización? Cuando no piensas en nada, cuando fantaseas, ¿qué es lo que está en tu cabeza? ¿Cuáles son esos sueños guajiros? ¿Cuáles son esos planes que tú quisieras concretar para poder sentirte completo? Esos son nuestros verdaderos dioses. Esos son nuestros verdaderos dioses. Esas son las cosas que te dominan, a quien te debes. Y el Evangelio tiene que decirnos algo acerca de ello. Todo el mundo adora.
Todo el mundo adora. ¿Qué adoras tú? ¿Qué adoras tú? Esa es la pregunta esta noche. Todo el mundo adora. Puede ser alguien que está aquí en esa lista. Esa lista no es un catálogo de cosas que adoramos. Hay otras cosas que adoramos también. Pero, ¿qué adoras tú? Esa es la pregunta esta noche. ¿Cuál es esa cosa buena que es suprema en tu vida? ¿Cuál es esa cosa buena que se ha vuelto suprema? ¿Cómo identificar un ídolo en nuestra vida? Me gusta mucho esta frase porque a mí me ayuda mucho a entenderlo. Es, cuando tú pierdes algo bueno, te entristece. Cuando tú pierdes algo bueno, te entristece. Pero cuando tú pierdes un ídolo, cuando un ídolo se cae, te derrumbas, no puedes avanzar. Porque toda tu identidad, toda tu felicidad, toda tu esperanza, todo tu consuelo estaba en esa cosa, en ese ídolo. Y puede ser algo muy bueno. Puede ser algo muy bueno también.